¿Qué pasaría si te dijera que detrás de una de las bandas más queridas de México no solo hay música, sino miedo, traición y muerte? ¿Qué pasaría si ese concepto de familia, que millones de fans creyeron durante décadas, fuera en realidad una ilusión construida sobre silencios incómodos y decisiones que terminaron destruyéndolo todo? Hoy vamos a entrar en una historia donde la fama no protege, donde el éxito no salva y donde a veces el peor enemigo no viene de afuera, sino de adentro. Bienvenidos a este canal. Si te gusta este tipo de historias profundas, reales y sin filtros, te invito desde ahora a que dejes tu like, compartas este video y te suscribas activando la campanita para no perderte ningún episodio. Y si quieres apoyar aún más este contenido para que sigamos investigando historias como esta, puedes hacerlo a través del botón de Super Thanks. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas. Esta es la historia de Bronco. Pero no la historia que ya conoces, no la de los escenarios llenos, ni la de los trajes brillantes, ni la de las canciones que marcaron generaciones. Esta es la historia que comienza cuando la música deja de sonar, y lo único que queda es el eco del miedo. Hubo un momento en que las ciudades del norte de México dejaron de respirar música y comenzaron a respirar tensión. Calles que antes vibraban con acordeones y risas se transformaron en territorios donde el silencio pesaba más que cualquier canción. En ese contexto, la violencia no era un evento aislado, era una rutina. Los nombres desaparecían rápido, demasiado rápido, como si alguien tuviera prisa por borrar historias antes de que pudieran ser contadas. Pero esta vez no se trataba de un desconocido. No era una víctima más en una lista interminable. Era alguien que había estado ahí desde el principio, alguien que había compartido escenario, sueños y hambre con los orígenes de Bronco. Un hombre que alguna vez sintió los aplausos de cerca, y que terminó siendo encontrado como un cuerpo abandonado tras un secuestro. En ese momento, algo se rompió. No solo para la banda, sino para todos los que alguna vez creyeron en ella, porque ese hecho dejó al descubierto una verdad incómoda. La fama no protege, solo expone. Y cuando te expone en el lugar equivocado, te convierte en objetivo. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que regresar al principio, a un lugar que no tenía nada de glamoroso. A finales de los años 70, Apodaca, en Nuevo León, no era una postal turística. Era polvo, fábricas, jornadas largas y vidas marcadas por el esfuerzo constante. En ese entorno, la música no era un lujo, era una forma de resistir. En 1979, un grupo de jóvenes trabajadores tomó una decisión que, en ese momento, parecía más desesperada que ambiciosa: unir su destino a los instrumentos. No porque soñaran con la fama, sino porque necesitaban una salida. Entre ellos estaba Lupe Esparza, con el bajo en las manos y una voz que aún no sabía lo que podía provocar. A su lado, Javier Villarreal, aportando guitarras y armonías. Choche, el alma rítmica y emocional. Y Eric Garza, quien con el teclado y el acordeón introduciría un matiz diferente, casi moderno, en un género que hasta ese momento parecía rígido. Lo que hicieron fue arriesgado. Mezclaron lo tradicional con lo accesible, lo regional con lo popular. Y en esa mezcla encontraron algo que conectaba con la gente común, con quienes vivían realidades similares. No cantaban desde arriba, cantaban desde el mismo suelo. En 1980 lanzaron su primer paso formal: Te quiero cada día más. El título parecía simple, pero escondía algo más profundo: persistencia, esa capacidad de seguir empujando incluso cuando el camino no ofrece garantías. Y eso fue exactamente lo que hicieron durante toda la década. Tocaron donde pudieron, viajaron sin descanso, grabaron sin lujos, construyeron su camino a base de insistencia. Y entonces llegó 1989. Con el álbum A Todo Galope, todo cambió. No fue solo un éxito, fue una explosión.
De pronto, Bronco ya no era solo una banda, era un fenómeno. Sus canciones comenzaron a sonar en todas partes, en casas humildes, en fiestas, en radios. Cruzaron fronteras sociales sin pedir permiso. Las canciones no solo eran pegajosas, eran emocionales. Hablaban de amor, de pérdidas, de deseos simples pero universales. Y la gente respondió porque se vio reflejada, porque sentía que esos hombres no eran estrellas inalcanzables, sino parte de su propia historia. La imagen también ayudó. Los trajes brillantes, la sincronía en el escenario, la idea de unidad perfecta. Bronco no solo vendía música, vendía una narrativa, la de una hermandad inquebrantable. Y el público la compró, porque necesitaba creer en ella. Pero toda narrativa tiene un costo. Mientras afuera todo parecía perfecto, adentro comenzaban a acumularse tensiones. El éxito no solo trae reconocimiento, también trae presión, y mantener la cima es mucho más difícil que alcanzarla. Las giras se volvieron interminables, el descanso escaso, las decisiones cada vez más complejas, y en medio de todo eso comenzó a aparecer algo peligroso: la necesidad de control. Lupe, como líder visible, comenzó a cargar con una presión desproporcionada, y esa presión no siempre se transforma en fortaleza. A veces se transforma en obsesión. Controlar el sonido, la dirección, el dinero, la imagen. Decidir quién tiene voz y quién no. Cuando eso entra en un grupo que se presenta como familia, algo cambia. La confianza empieza a erosionarse lentamente. No hay explosiones inmediatas, hay grietas silenciosas. Diferencias creativas, celos no dichos, acuerdos que se firman con una sonrisa pero se recuerdan con resentimiento. Todo eso comenzó a crecer mientras el público seguía aplaudiendo. Y ese es el punto clave. El aplauso no cura. De hecho, muchas veces oculta. Porque mientras más grande es el éxito, más difícil se vuelve reconocer lo que está fallando. Y cuando finalmente se hace evidente, ya es demasiado tarde. Bronco había alcanzado la cima, pero dentro de esa cima, algo ya estaba roto. Y ese quiebre no se podía arreglar con música. Recuerda este momento, porque aquí no comienza la caída. Aquí se siembra. Si esta historia ya te está sorprendiendo, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque lo que ocurrió después no solo cambió a la banda, cambió la forma en la que entendemos la fama, la lealtad y el precio del éxito. El miedo no llega de golpe. Se infiltra. Se mete en los silencios, en las miradas que ya no se sostienen, en las decisiones que nadie quiere explicar en voz alta. Y cuando finalmente se hace visible, ya ha cambiado todo. Para entender lo que ocurrió dentro de Bronco, no basta con hablar de música o de éxito. Hay que hablar del contexto. De un México que, en ciertos momentos, dejó de ser escenario para convertirse en amenaza. Donde las giras no solo implicaban cansancio, sino riesgo. Donde cada viaje era una apuesta y cada presentación, una exposición. El secuestro y asesinato de Eric Garza en 2012 no fue simplemente una tragedia aislada. Fue un punto de ruptura psicológico. Porque Eric no era un extraño. Era parte del origen, de esa etapa donde todo era más simple, más honesto. Su muerte no solo dolió, desestabilizó. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque el impacto no fue inmediato en forma de pausa o retiro. Fue lo contrario. La banda siguió. Los conciertos continuaron. Las agendas no se detuvieron. Y eso es lo que revela la primera gran grieta. Cuando el dolor no puede procesarse, se convierte en presión. Imagínalo, subir a un escenario horas después de recibir una noticia así. Sonreír. Cantar. Fingir normalidad frente a miles de personas que no saben lo que está pasando detrás. Esa desconexión entre lo que se siente y lo que se muestra
genera algo profundo, una fractura emocional. Y esa fractura con el tiempo se convierte en resentimiento. Pero este no fue el único golpe. Meses después, José Luis Villarreal fallece debido a complicaciones hepáticas. Otra pérdida, otro vacío, pero esta vez con una diferencia clave. Ya no quedaba energía emocional para sostenerlo. Aquí es donde la narrativa de familia comienza a desmoronarse. Porque una familia se detiene cuando pierde a uno de los suyos. Una familia procesa, acompaña, reconstruye. Pero lo que estaba ocurriendo dentro de Bronco era distinto. Era una estructura que ya no podía detenerse. Y cuando una estructura no se detiene, deja de ser humana. Las decisiones comenzaron a tomar un tono más frío, más calculado, más distante. Lo que antes se resolvía con diálogo, ahora se resolvía con imposición. Lupe Esparza, cargando con años de presión acumulada, comenzó a endurecer su posición. No necesariamente por maldad, sino por supervivencia. Porque cuando todo alrededor se siente inestable, el control parece ser la única forma de no colapsar. Pero el control tiene un costo. Y ese costo es la confianza. Javier Villarreal, uno de los pilares originales, comienza a alejarse. No solo por el dolor, sino por la sensación de que ya no hay espacio para cuestionar. De que la estructura ha cambiado. De que ya no se trata de crear juntos, sino de obedecer. Este tipo de cambio es sutil, pero devastador. Porque no destruye de inmediato, desgasta. Y en ese desgaste aparecen nuevas tensiones, nuevas sospechas. Uno de los puntos más delicados surge alrededor del dinero. La distribución de ingresos, las decisiones financieras, los contratos. Temas que en el pasado podían manejarse con confianza. Ahora se convierten en terreno de conflicto. Aquí entra Ramiro Delgado, un miembro clave, no solo por su aporte musical, sino por su relación personal con Lupe. Compadres. Un vínculo que en la cultura mexicana va más allá de la amistad. Es familia elegida. Pero incluso esos lazos pueden romperse. Ramiro comienza a sentir que algo no está bien. Problemas de salud lo hacen más vulnerable, más consciente de su entorno. Y en ese estado, ciertas decisiones comienzan a parecerle injustas. Siente que está siendo desplazado. Que su lugar ya no es el mismo. Que su historia dentro del grupo está siendo ignorada. Y peor aún, comienza a cuestionar la transparencia en el manejo económico. Estas no son acusaciones menores. Porque cuando el dinero entra en conflicto con la confianza, lo que se rompe no es un acuerdo, es la base misma de la relación. Y cuando esa relación era presentada como familia, el impacto es aún mayor. Lo que sigue es inevitable. Las tensiones privadas se vuelven públicas. Las diferencias se convierten en declaraciones. Y lo que antes era un grupo unido, ahora se percibe como un campo de batalla. Pero hay un elemento que conecta todo esto y que muchas veces se pasa por alto: el error legal. Años atrás, en los inicios, cuando nadie imaginaba el alcance del proyecto, se firmaron contratos sin entender completamente sus implicaciones. En ese momento, la prioridad era avanzar, grabar, tocar, sobrevivir. Pero esos documentos tenían consecuencias. Bronco, el nombre, la identidad, ya no les pertenecía completamente. Y eso cambia todo. Porque cuando pierdes el control de tu propio nombre, pierdes más que una marca. Pierdes autonomía. En 2003, cuando deciden regresar, lo hacen bajo otra denominación. Y ese detalle, que para el público puede parecer menor, para ellos es una herida constante. Es un recordatorio de que, incluso en su propio proyecto, no tienen el control total. Y esa sensación alimenta todo lo demás. La necesidad de control, la desconfianza, la rigidez. Todo comienza a tener sentido cuando se observa desde esa perspectiva. No es solo ego, no es solo dinero. Es una lucha por recuperar algo que sienten que les fue quitado.
pero en esa lucha terminan perdiéndose entre ellos. Y así, lo que comenzó como una historia de superación colectiva, se transforma en algo mucho más oscuro. Una historia donde el miedo externo abre la puerta, pero es el conflicto interno el que termina destruyendo todo. La historia entra ahora en su fase más incómoda y perturbadora, aquella en la que las heridas dejan de ser externas y se convierten en grietas irreparables dentro del propio núcleo del grupo. Lo que alguna vez fue una hermandad forjada en la pobreza y el esfuerzo compartido, comienza a desmoronarse bajo el peso de las sospechas, el resentimiento acumulado y una lucha silenciosa por el control. Tras los acontecimientos devastadores de 2012, el ambiente dentro de la agrupación ya no era el mismo. El miedo dejó de ser una emoción pasajera para convertirse en un estado permanente. Cada viaje, cada presentación, cada encuentro con el público estaba marcado por una tensión invisible pero constante. La idea de que la fama podía protegerlos había desaparecido por completo. Ahora sabían que eran vulnerables. Pero el verdadero quiebre no vino desde afuera, sino desde dentro. Lupe Esparza, figura central y líder indiscutible, comenzó a endurecer su postura. Para algunos era una reacción lógica ante el caos. Para otros era el inicio de una transformación preocupante. Su necesidad de control se intensificó. Y con ella, las decisiones unilaterales, lo que antes se discutía entre todos, ahora parecía definirse en círculos cada vez más cerrados. Esta dinámica generó incomodidad, especialmente en quienes habían estado desde los inicios. Ramiro Delgado, uno de los pilares históricos del grupo, empezó a percibir un cambio en la relación que iba más allá de lo profesional. El vínculo de compadrazgo, considerado casi sagrado en su cultura, comenzó a erosionarse lentamente. Ramiro no solo enfrentaba problemas de salud, sino también una creciente sensación de desplazamiento. Se sentía reemplazable, prescindible, como si su historia dentro del grupo ya no tuviera el peso que antes tenía. La falta de comunicación directa alimentó esta percepción, creando un terreno fértil para la desconfianza. Con el paso del tiempo, las dudas dejaron de ser privadas. Las tensiones comenzaron a tomar forma en conversaciones incómodas, en reclamos indirectos, en silencios prolongados. Pero lo que realmente encendió el conflicto fue el tema financiero. Ramiro empezó a cuestionar la transparencia en la distribución de ingresos. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Cómo se repartían realmente las ganancias? ¿Existía un equilibrio justo? Estas preguntas, lejos de encontrar respuestas claras, abrieron una caja de Pandora. Lo que inicialmente era una inquietud personal, se transformó en una acusación implícita. Y en un entorno donde la confianza ya estaba debilitada, esto fue suficiente para desatar una crisis mayor. La relación entre ambos dejó de basarse en la lealtad y comenzó a girar en torno a la sospecha. El conflicto escaló rápidamente. Lo que alguna vez se habría resuelto en privado, terminó trasladándose a un terreno mucho más hostil, el legal. Demandas, declaraciones, versiones enfrentadas. La historia del grupo empezó a fragmentarse en múltiples narrativas, cada una defendiendo su propia verdad. En este punto, la noción de familia ya no era sostenible. El grupo, que durante décadas había construido su identidad sobre la cercanía emocional y la fraternidad, ahora operaba como una estructura rígida, casi corporativa, donde las decisiones estaban determinadas por intereses, contratos y estrategias de poder. La figura de Lupe, antes vista como un líder protector, empezó a ser interpretada de manera distinta. Para algunos, seguía siendo el único capaz de mantener vivo el legado. Para otros, se había convertido en el símbolo de un sistema que priorizaba el control por encima de las relaciones humanas. Ramiro, por su parte, dejó de ser solo un miembro inconforme para convertirse en una figura clave dentro del conflicto. Sus declaraciones, cargadas de frustración y dolor, revelaban una historia que contrastaba fuertemente con la imagen pública del grupo.
El público, testigo indirecto de esta disputa, comenzó a dividirse. Algunos defendían la continuidad del proyecto a cualquier costo, mientras que otros cuestionaban el precio humano detrás de esa permanencia. Las redes sociales amplificaron cada declaración, cada insinuación, cada fragmento de información, convirtiendo el conflicto en un espectáculo mediático. Sin embargo, más allá del ruido externo, lo que realmente se estaba perdiendo era algo mucho más profundo: la confianza. Y sin confianza, no hay grupo que sobreviva. Las giras continuaban, los escenarios seguían llenándose, la música no se detenía. Pero detrás de cada presentación había una tensión latente, una distancia emocional que ya no podía ocultarse. La historia que alguna vez inspiró a miles comenzaba a transformarse en una advertencia. Una advertencia sobre lo que sucede cuando el éxito crece más rápido que los acuerdos, cuando la fama supera a la estructura, y cuando la lealtad no encuentra mecanismos para sostenerse frente al poder. Porque al final, el verdadero conflicto no era sobre dinero, ni sobre liderazgo, ni siquiera sobre decisiones pasadas. Era sobre algo mucho más difícil de reconstruir: la ruptura de un vínculo que alguna vez fue considerado inquebrantable. Y así, lo que alguna vez fue una historia de superación, música y hermandad, terminó convertido en un relato incómodo, lleno de grietas que ya no pueden ocultarse. Porque cuando uno observa con detenimiento todo lo ocurrido, la pregunta ya no es solo qué pasó con Bronco, sino en qué momento dejaron de ser una familia para convertirse en una estructura de poder. La caída no ocurrió de un día para otro. Fue lenta, casi imperceptible al inicio, como una fisura en una pared que nadie quiere ver. Desde los primeros contratos firmados sin asesoría. Desde las giras interminables donde el cansancio reemplazó la pasión. Desde los silencios incómodos que nadie se atrevía a romper. Todo eso fue acumulándose como una presión interna que tarde o temprano iba a explotar. El público, sin embargo, seguía viendo otra historia. Sobre el escenario, las sonrisas eran firmes, las canciones evocaban nostalgia. Y la imagen de unidad parecía intacta. Pero detrás de esa fachada, las decisiones ya no se tomaban desde la confianza, sino desde el control. Y ahí es donde la tragedia se vuelve más compleja, porque no hay un solo culpable claro, sino una red de errores, ambiciones, miedos y silencios compartidos. La muerte de Eric Garza no solo rompió la ilusión de seguridad, también marcó un antes y un después en la manera en que los miembros del grupo percibían su propia realidad. De repente, la fama ya no era protección, sino exposición. Ya no era un escudo, sino un riesgo. Y cuando el miedo entra en un sistema que ya estaba debilitado por conflictos internos, lo que surge no es unión, sino fragmentación. Luego vino la pérdida de José Luis Villarreal. Una muerte distinta, silenciosa, pero igual de devastadora. No hubo violencia externa, pero sí una sensación de abandono emocional que muchos no pudieron ignorar. Continuar trabajando en medio del dolor no fortaleció al grupo, lo endureció, lo volvió menos humano. Y en ese proceso, algunos comenzaron a cuestionarse si valía la pena seguir. La salida de Javier Villarreal fue más que una decisión individual, fue un síntoma, una señal clara de que algo dentro del núcleo ya no funcionaba. Porque cuando alguien decide irse de un proyecto que ayudó a construir desde sus bases, no lo hace por un impulso momentáneo, lo hace porque siente que ya no pertenece. Y entonces la figura de Lupe Esparza se vuelve central, no como villano absoluto, sino como el eje de una transformación que muchos no supieron cómo detener. En contextos de crisis, el liderazgo suele volverse más rígido, más controlador, pero cuando ese control se percibe como imposición, la confianza se rompe. Y sin confianza no hay grupo, no hay familia, no hay legado que pueda sostenerse. El conflicto con Ramiro Delgado representa quizás el punto más simbólico de toda esta historia, porque no se trata solo de dinero o decisiones administrativas,
Se trata de una relación que alguna vez estuvo basada en el respeto, en la cercanía, incluso en lo que muchos describirían como un vínculo casi sagrado. Y ver cómo esa relación se deteriora, cómo se llena de sospechas, de acusaciones, de distancia, es quizás más doloroso que cualquier tragedia externa. Las acusaciones de irregularidades financieras no solo abren una disputa legal, abren una herida emocional, porque implican algo más profundo, la idea de traición. Y cuando la traición entra en una historia construida sobre la lealtad, todo se reconfigura. Ya no se trata de música, ni de éxito, ni siquiera de fama. Se trata de quién tiene el control de la narrativa. Hoy, al mirar hacia atrás, es inevitable preguntarse si todo esto pudo evitarse. Si una mejor asesoría legal en los años iniciales habría cambiado el destino. Si una pausa a tiempo habría evitado el desgaste. Si una conversación honesta habría salvado relaciones que parecían irrompibles. Pero quizás la pregunta más incómoda es otra. ¿Realmente querían detenerse? Porque el éxito también puede ser una trampa. Una que obliga a seguir, a producir, a mantener una imagen, incluso cuando todo por dentro se está desmoronando. Y en ese sentido, la historia de Bronco no es única. Es un reflejo de lo que ocurre cuando la industria, el dinero y el ego se entrelazan con las emociones humanas. Al final, lo que queda no es solo la música. Quedan las preguntas, las versiones cruzadas, las heridas abiertas. Queda una historia que muchos seguirán interpretando de distintas maneras dependiendo de a quién escuchen y qué estén dispuestos a creer. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que esto fue una consecuencia inevitable del éxito? ¿O piensas que hubo decisiones concretas que cambiaron el rumbo de todo? Si este tipo de historias te interesa, si quieres seguir explorando los lados más ocultos de la música y las figuras que marcaron generaciones, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos y apoyar con un super thanks si quieres que sigamos investigando a fondo historias como esta. Comparte este video con alguien que haya crecido escuchando a Bronco, porque a veces entender lo que ocurrió detrás de la música cambia por completo la forma en que la escuchamos. Y sobre todo, deja tu opinión en los comentarios, porque en historias como esta, la verdad no siempre es única, y el debate es parte esencial de descubrirla.